Comunicadores MX. Con Jessica Fuentes y Óscar Hernández Neri. Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos una vez más a su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Hoy, 30 de julio, hoy nos encontramos la maestra Virginia Lugo, el profe Óscar Hernández y Jessica Fuentes. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, gracias. Buena tarde, Jessy. Buena tarde, Óscar. Buena tarde, público amable de Escuelas en Movimiento, amigos de Comunicadores MX. Muy buenas tardes, buen provecho para todos, para todas. El día de hoy nos encontramos el equipo de conductores de este programa completo porque tendremos puntos relevantes que comentar. Por un lado, el examen, los resultados del examen de admisión de la UNAM. Un tema que se encuentra en los medios de comunicación, que ha suscitado incluso que comparezca el rector de la UNAM a la propia mañanera junto a la presidenta para que dé cuentas de lo que está ocurriendo, porque no es para menos, es un problema en el que miles de jóvenes están sintiéndose vulnerados. Este es un tema relevante sobre el que tenemos que formular alguna posición. Sí. Bueno, por otro lado vamos a tener, desafortunadamente, el desenlace consternable del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien fue acusado presuntamente por tocamiento sexual. Así es. Bueno, y no tan grave y mucho más festivo, mucho que celebrar, porque el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero cumplió 14 años de servicio, 14 años de solidaridad, 14 años de trabajo al lado del pueblo, de las organizaciones, de la gente que lucha. Y pues bueno, ahí estuvimos también, ¿no? Visitando, vamos a celebrando. Compartir imágenes del evento que se suscitó en San Sebastián, esto en el municipio de Zumpango. Y vamos a compartir entonces parte de lo que ocurrió en este evento. Pero entremos en materia, si les parece bien. Les informábamos ya que en redes sociales, en los medios de comunicación, desde la semana pasada se empieza a difundir una inconformidad, se empieza a difundir noticias en el sentido de que los resultados del examen de admisión a la UNAM son atípicos. Esta es la palabra que utiliza la autoridad en la UNAM. Resultados atípicos, ¿por qué? Porque ahora muchos pasaron, ahora muchos obtuvieron resultados sobresalientes. Ahora, curiosamente, todos pasaron. Y es que el examen de admisión... Perdóname, no todos. Hay un montón que quedaron fuera, pero de los que pasaron, sorprenden los resultados. Ok. ¿A qué se debe? Bueno, en principio porque la modalidad que se adoptó para la realización del examen de admisión ahora fue en línea. Es decir, el aspirante se pone enfrente de su celular, de su computadora, de su dispositivo y empieza a llenar los reactivos que han sido previamente diseñados para identificar su conocimiento, sus capacidades. Y en la pretensión técnica, teórica de este instrumento de evaluación, figura una idea de que el examen es precisamente una herramienta adecuada, idónea, para seleccionar y para definir quiénes son los más capaces y quiénes no. Y desde ahí entonces empiezan nuestros cuestionamientos. Es un examen de conocimientos idóneo para identificar a aquellos que deben seguir estudiando y los que no deben ser condenados a otra opción, o sea, deben ser marginados de esta posición
de movilidad, de privilegio, de élite, de superioridad. Sí. Desde ahí comienzan nuestros cuestionamientos. Vamos a recordar desde dónde hablamos, estos que estamos presentes. Hablamos desde las organizaciones sociales autogestionarias, el esfuerzo en el que nos hemos involucrado desde hace muchos años, quienes estamos aquí, es de crear escuelas en el Estado de México y en otras entidades en donde no las hay, para que nadie se quede sin estudiar. Obviamente, el utilizar un instrumento de evaluación para ver quién se queda y quién no, nos suena a discriminación. Totalmente. De inmediato nos hace pensar que es un instrumento para marginar para descartar a quienes no tienen esas características que me son idealmente adecuadas. Que se establecieron como adecuadas. Aquellos que no tienen buena memoria, aquellos que no han tenido los recursos necesarios para tener capacidad competitiva ante un instrumento, aquellos que están enfermos, aquellos que se sienten mal, aquellos que llegaron tarde al examen, aquellos que se ponen nerviosos, pues no van a tener la misma capacidad competitiva que aquellos que tienen papás, mamás, maestros, que tienen libros, que tienen computadora, que tienen una mayor seguridad, que tienen más recursos socioeconómicos. Tienen condiciones de vida en lo general que les garantizan la calma de llegar allí, mayor oportunidad. Sí. Por supuesto, entonces, que desde ahí hay ya un filtro. Sí. El examen es un filtro para la admisión. Y luego viene, la modalidad. Se hace un examen en línea y en este examen en línea se dice, pues muchos pudieron hacer trampa consiguiendo otros dispositivos, ¿no? Consiguiendo otros dispositivos o ayuda de extraños, de terceros interesados, papá, mamá, hermanos. Se dice que se filtraron y que vendieron reactivos y que la inteligencia artificial pudo haber también contribuido para que se obtengan estos resultados. Fíjate, Oscar, que hace años, muchos años, cuando yo entré a la universidad... Porque déjenme decirles, déjenme decirles que a propósito intentamos que Vicky Lu esté aquí porque ella, estudiando en la UNAM, fue parte del movimiento por la gratuidad de la educación. Estudiando ciencias políticas y administración pública, es egresada de la UNAM y conoce las tripas del monstruo. Vamos a escuchar qué opinión tiene para que después escuchemos, porque es un problema relevante. Nos atañe a los educadores, pero atañe sobre todo a los estudiantes que están tratando de entrar a la universidad, que ya hay manifestaciones y están exigiendo que se vuelva a hacer el examen, pero ahora presencial, pues para que los tramposos ya no queden dentro de la UNAM. Sí, pues te decía, me vienen a la cabeza muchas ideas. La primera es hace años, porque el movimiento de rechazados de la UNAM pues tiene años, es ya histórico. ¿Cuántos jóvenes que cuestionan precisamente esta desventaja terrible que se tiene frente a un instrumento de evaluación que que ya de entrada descarta a miles? Le permiten hacer examen dice en esta ocasión los datos, se registraron 191,000 estudiantes. Cada uno paga 490 pesos. Luego enseguida, solo presentan el examen. Resultaron 93,590,000 pesos. ¿Te imaginas esa cantidad? Pero enseguida, presentan el examen 158,000, 159,000, cerca de 159,000. Se quedan 22,000 aprox. Todos los demás quedaron fuera. Ya de por sí, durante todos estos años ha sido cuestionada la forma en que la universidad determina quién entra y quién no. Imagínate ahora, cuando se dice vendieron los reactivos. Yo me acuerdo que cuando yo ingresé estaba muy en boga el hecho de que había escuelas particulares que ofrecen los cursos de preparación para la UNAM, para el examen de admisión, que te garantizan sí o sí que te vas a quedar. Que pagas una cantidad, bueno, en aquel tiempo, yo recuerdo en aquel tiempo eran 8,000 pesos, que dices, wow, era mucho dinero, no sé cuánto cobren ahora, pero que ellos dicen, yo te garantizo que te vas a quedar, y si no se queda, nosotros reembolsamos su dinero, porque garantizamos. Y mucho se decía, bueno, pues porque ellos tienen de alguna manera acceso a el examen como tal. Sí. Y obviamente los chicos pues tienen la preparación, que da la ventaja del dinero, que da la ventaja de que estén ahí.
pero sobre todo el hecho de que si ya de por sí todo eso es injusto, imagina ahora, no puedo vislumbrar que va a ser, aunque el rector diga, bueno, lo estamos revisando, hay una comisión, detuvimos las inscripciones, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo van a resolver semejante bronca que tienen en este momento? Ya no solo con todos a los que descartó su sistema, que sí es susceptible de ser, si es vulnerable, ya resultó que no son lo máximo en la evaluación, que su evaluación no es la neta del planeta. Todos los que fueron descartados, ahora, ¿cómo encuentras entre esos que ya aceptaste quiénes hicieron trampa, quiénes no? Los vas a descartar a todos, de verdad van a repetir el examen. Y ese dinero que ya cobraron, 93 millones, más de 93 millones de pesos, wow. ¿Cómo va a ser? Me intriga pensar qué va a hacer la universidad. Ahí, Yo creo que además, perdón, esta situación, esta problemática que hay en este momento en la UNAM destapa una cosa más grande, o un problema más grande, que es que nos atañe además tanto a maestros, a maestras, a estudiantes y a padres y madres tutores, cómo nuestros hijos, nuestros estudiantes están utilizando las nuevas tecnologías, la IA, ¿no? Realmente están teniendo un aprendizaje de calidad, un aprendizaje significativo. ¿Qué está pasando con ellos, no? claro. Y un problema que hay en el fondo que me parece sustancial. ¿Por qué tanta gente quiere entrar a la UNAM a diferencia de otras instituciones? ¿Por qué la UNAM tiene tan pocos lugares teniendo tanta demanda? ¿Qué acaso no la Cuarta Transformación tendría que hacer en lugar de Universidades Rosario Castellanos y Universidades Benito Juárez, muchas más de la UNAM? Claro. ¿No tendría que ser esa la lógica para que para despresurizar la demanda que tiene la UNAM y no tenga este tipo de bretes? Fíjate que La cobertura a nivel nacional de la educación superior, dicen las estadísticas, no sobrepasa el 45% en nivel superior. En el nivel superior. Que no hay educación inferior, ya lo hemos dicho, Sí, claro. en el nivel universitario. Entonces, lo que hay en el fondo es una crisis derivada de falta de recursos para la educación universitaria. Así es. Lo real es que la competencia por los pocos lugares que hay en las universidades, particularmente en la UNAM, es encarnizada. Y tienen que echar mano de instrumental, que legítimo o ilegítimo pretende marginar a unos, darles el privilegio de estudiar y otros no. Sí. ¿Qué hay también en el fondo? Una universidad prestigiosa. Tiene tanto prestigio, por eso es que todos quieren, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros estudiantes quieren ir a la UNAM. ¿Por qué es prestigiosa? Porque es la más antigua, porque tiene los edificios o de los edificios más lujosos, la infraestructura más suntuosa, pues no en vano, tiene 58 mil millones de pesos al Justo año. Eso te iba a decir, porque es la que más la le universidad cuesta, que más le cuesta a la sociedad, al erario público, es la UNAM. Sí, claro. 58 mil millones de pesos en el 2025 en una matrícula de 372 mil estudiantes. Así es. Si hiciéramos la división, pues, toca una millonada. Sí. ¿Qué diferencia con las universidades estatales, con las universidades técnicas o tecnológicas? Sí. ¿Qué diferencia con las universidades Benito Juárez, con las universidades Rosario Castellanos, a donde no se tiene la misma demanda? La problemática es estructural, la problemática no tiene nada más que ver con un acontecimiento, el examen y sus resultados atípicos. Tiene que ver con una política educativa nacional, tiene que ver con una racionalización del presupuesto, tiene que ver con un modelo de prestigio universitario que no se combina ya con las realidades que tenemos y en las que está viviendo esta sociedad. Y un prestigio que se ha venido cuestionando, Oscar, desde hace muchos años. Pues ha habido, ¿verdad? Un movimiento, otros movimientos estudiantiles, movimientos de trabajadores. Ahorita que mencionas la cantidad de millones que recibe la universidad, cuando en la huelga 99-2000, tengo tan presente, porque era sorprendente para mí como estudiante, el hecho de saber
que casi 70% de ese dinero, de esos millones que recibe la universidad, se va en el pago a la burocracia de la universidad. Lo que en aquel tiempo ganaba el rector, lo que ganaba un director de plantel, lo que ganaban maestros privilegiados por allá. La élite dorada de la crema innata de la universidad se llevaba casi el 70% de ese presupuesto. Y que incluso hace poco pasamos por fuera de las instalaciones del CCH Oriente, por ejemplo, están abandonadas. Sí. ¿En dónde está todo ese dinero? Sí, la infraestructura, que cualquier estudiante de la UNAM puede constatar que la infraestructura de los distintos edificios de las facultades y de la UNAM tienen muchos problemas de mantenimiento. Y hay otra situación también, perdóname que te interrumpa. Hay otra situación. Este es el dinero que ellos reciben a través del erario público. Pero también la universidad recibe dinero que muchos alegaban en aquel tiempo, 20 centavos, no quieren pagar. No, de verdad hay gente que paga mucho más que 20 centavos. Cada vez que uno se inscribe, la cantidad mínima son 20 centavos, pero de ahí en adelante hay quien paga mucho más. Ese dinero que se recibe también al margen, este dinero que se recibe por concepto de exámenes, ¿dónde está? En los estudiantes no está, eso es una realidad. En muchos de los planteles tampoco, porque están deteriorados, están olvidados, están maltratados. Pues compañeras, hay mucho, discúlpame que te interrumpa, hay muchísimo que hablar de este tema que es relevante. Me parece que nosotros hacemos este cuestionamiento, no se trata de simplemente los resultados atípicos, hay problemas de fondo que habrá que criticar, que habrá que cuestionar y que hay que ponerle atención. La moneda está en el aire, ¿cómo lo va a resolver la UNAM? Pues tiene que hacerlo, porque los distintos sectores que están empezándose a movilizar lo están haciendo con tremenda fuerza, y si no hay contundencia en resultados que den credibilidad, la UNAM va a seguir su deterioro. Claro. En esta perspectiva de la sociedad. Sin embargo, la sociedad quiere seguir entrando, los jóvenes quieren seguir ingresando a la UNAM, habiendo otras alternativas por un lado, y por otro lado, faltando muchas alternativas. Qué paradójico. Claro. Pasemos a otro tema, pero vamos a hacer... Antes hacemos una pausa, si les vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Ok, vamos a y compartimos algunas imágenes. Bueno, pues continuamos con este programa. Como recordarán, querido público, al inicio de este espacio de charla, discusión, habíamos acordado que íbamos a tocar un poco, a retomar un poco el caso del profesor Alberto Israel Jasso, profesor del Instituto de Educación Media Superior, IES, quien en días anteriores, en días anteriores, se empezó a difundir un video en el que pues se despedía, desafortunadamente, donde las emociones pues de alguna manera le desbordan. Y bueno, el día 21 de julio lo encuentran desafortunadamente sin vida. Esto por presuntamente ser, acusado de tocamiento sexual. Pues Jessica, Vicky, estimado auditorio, es sin duda un tema que conmociona, porque está en una vida que se ha perdido porque tenía temor a las reacciones, por un lado, de la justicia o de la injusticia, y por otro lado, a qué va a pasar con su prestigio, con su reputación. Un maestro con más de 25 años de servicio, de oficio, que de pronto es acusado y que se encuentra entre la espada y la pared, decide poner fin a su vida. ¿Cómo hay que tomarlo desde la autogestión, Vicky, Jessica? ¿Cómo tendríamos que tomar este tema desde las escuelas autogestionarias, en donde lo que intentamos es que haya cooperación, donde haya comprensión mutua, cuidado mutuo, seguridad escolar, donde intentamos que nos cuidemos y que sean respetadas los estudiantes,
también los maestros, pero también hemos sido o víctimas o partícipes de abusos de padres, madres de familia, de estudiantes que son cada vez más frecuentes y de falsas acusaciones. Lo hemos vivido, hemos estado cercano a esto. No podemos omitir que en este programa hemos también abordado el tema, por ejemplo, del compañero preso de Ixtapaluca, Alfonso Parra, a quien detuvieron infraganti supuestamente y lo llevan a la cárcel. Está preso en periodo de investigación intermedia, acusado por un supuesto abuso y de quien hemos exigido su libertad porque la policía irrumpió violentamente, golpeando al personal, golpeando a los propios profesores, maestros y profesoras, detonando sus armas. Un caso también sumamente escandaloso. Pero bueno, en el caso del maestro Alberto Israel Jasso Cruz, se ha decidido quitarse la vida. ¿Qué podemos decir desde la autogestión curricular? A mí me gustaría mucho, Oscar, por principio, público amable de Escuelas en Movimiento, retomar esta parte donde el maestro dice: esto es un acto de rebeldía. Me rebelo, me rehúso a aceptar pasar por todo ese proceso que implica, desde el hecho de ser acusado falsamente y todo lo que viene. Abogados corruptos, jueces corruptos, perder a la familia, perder dinero. Todo lo que implica ser acusado falsamente. Y recordando que hace tiempo hicimos ya un programa, precisamente en el que tocábamos el tema delicado, que es el hecho de que los docentes estamos en total indefensión frente a acusaciones, frente a agresiones físicas y verbales, tanto de padres de familia como de estudiantes, como de ciertas autoridades de fuera, incluso las propias autoridades educativas, que cuando quieren moler, ahí están. Tenemos una situación que yo creo que retomar, que es el llamado a revisar el sistema de justicia en México, para todo mexicano, no solo para los maestros. Hablo en particular de los maestros, pues por la situación que nos atañe en particular, pero considero que todo mexicano hoy día está expuesto a ser acusado falsamente por un policía municipal o por cualquier hijo de vecina, y te conviertes en víctima de un sistema judicial pues corrupto, aunque no les guste. Un sistema judicial que implica tiempo, dinero, esfuerzo, desgaste, pérdida, y que además de las cosas pues muy terribles es el hecho de que comentábamos fuera de cámaras, la policía municipal, el Ministerio Público, ni siquiera es que llegaste ante el juez ya realmente por una situación por un procedimiento bien hecho. Pues, claro. Llegaste a manos de quien te acusó como quiso y por lo que quiso. Y de ahí en adelante tu peregrinar. Veíamos el caso del compañero Alfonso, ¿no? Detenido arbitrariamente. Lo hemos vivido en carne propia, y lo han vivido muchas personas, muchos compañeros en el magisterio y fuera de él. Pero hay otro detalle que está surgiendo, y es lo que ocurre en las redes sociales y en los medios de comunicación. La televisión, la prensa, ya tienen el culpable, ya tienen la solución, ya tienen su veredicto, ya tienen su sentencia, con falta de información. Totalmente. Ese, sin duda, es un tema que no podríamos omitir. Está cada vez convirtiéndose todo público en juez. Ya todos somos abogados, ya todos sabemos qué es lo que tiene que hacerse conforme a derecho, y ya todos sabemos quién es el culpable. Y somos tan ligeramente, más bien, somos jueces y emitimos sentencias tan ligeramente que sí podemos, en las redes sociales, en el público en general, puede haber condenas que afecten a las personas, que destruyan a las personas. Claro. Esto es uno de los temores que fue manifestado por Alberto Israel Jasso Cruz. ¿Qué hacer ante esto? Y que yo creo que es al llamado al que debiéramos sumarnos, o sea, de verdad. Como docentes, como mexicanos, salvo lo que ustedes opinen, yo creo que a esa idea, a ese llamado tendríamos que sumarnos todos. Un sistema de justicia que garantice el debido proceso, que garantice nuestro derecho
al acceso a la justicia, que garantice que nosotros estemos, si estamos acusados falsamente o realmente, tengamos ese derecho a ser defendidos, a defendernos, a actuar conforme al procedimiento adecuado, y no que seamos víctimas de lo que sale al bote pronto, y mucho menos del contentillo de alguien más. Sí, justo, bueno, a mí me gustaría recordar que el pasado lunes también se llevó a cabo una manifestación afuera del plantel de IEMS, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y justo hacían esta propuesta de nombrar una ley Alberto, en la que se equilibraba, y yo creo que de fondo viene un poquito esto, que pues todos merecemos un proceso judicial digno, ¿no? ¿Quiénes hacen, vamos a pensar, quiénes hacen las leyes? Se tiene que comenzar por una iniciativa, una iniciativa ya sea de diputados o del Poder Ejecutivo. Van a hacer una iniciativa, tienen la sensibilidad suficiente como para tocar esta problemática, les interesa en el siguiente periodo de sesiones como para no ocuparse de lo que ya tienen agendado y darle espacio. ¿Cómo hacer una ley que efectivamente tenga garantice, que cumpla este cometido que la sociedad está pidiendo? Bueno, aquí de lo que se trata es de que la mayoría de ciudadanos no tenemos la información suficiente de cómo se legisla, cómo tiene que procederse para que pueda generarse una ley. Ha habido intentos diversos para que efectivamente haya leyes que protegen a los maestros, pero también hay preocupación porque las víctimas no queden en la impunidad. Sí, por supuesto, creo que eso hay que resaltarlo. Y ese es un asunto que no podríamos descuidar. Aquí el detalle está en con qué ligereza emitimos juicios en la ciudadanía sin información. Así es. Con qué facilidad nos enganchamos con la primer versión. Sí. Con qué facilidad cuestionamos y condenamos a aquel con el que menos sintamos afinidad. Uh-huh. Y entonces la desinformación se convierte en el juez principal. ¿Y ese es un verdadero con problema. qué facilidad se emite, se valora? No tiene que ver con el tema, pero me llama mucho la atención. Por ejemplo, si marcha alguna organización feministas, voy a llamarlas que son tan nombradas, rayaron una parada del Mexibus, son condenadas, tachadas, demás. Pero los destrozaron a propósito de los festejos por el Mundial. Ahí no hay problema. Porque eso nos une a todos como mexicanos, porque eso nos identifica, no importa si se murieron aplastados, no importa, eso no cuenta. Es desde el contentillo, desde donde estamos parados, donde emitimos un juicio, y eso es terrible. Y ahí ni siquiera buscaron al responsable, ¿no? Pues compañeras, este es otro tema relevante, por supuesto que merece mucha más atención. Claro. Hay distintos hilos sobre los que podríamos hacer toda una charla, convocar, invitar a distintas opiniones. Esto está en debate nacional. Qué bueno que está llamando la atención, qué terrible que sea mediante este recurso, este acto de rebeldía del profesor Alberto Israel Jasso. Bueno, un abrazo para su familia también. Vamos a enviar desde Escuelas en Movimiento un abrazo solidario para sus familias, sus amigos, para sus estudiantes, para quienes se han dolido se duelen de este fallecimiento. Y nuestro mayor anhelo porque hagamos juicios más informados, con más aprendizaje, y que estos acontecimientos no queden en el olvido para que volvamos a iniciar de cero cada vez que vuelvan a ocurrir. Ojalá nunca ocurrieran más, ¿no? Yo quisiera agregar al final nuestro mayor anhelo, porque la comunidad docente nos podamos organizar, exigir que se legisle a favor de que seamos sujetos del derecho real de defendernos, que se entienda esta posición de indefensión en la que la mayoría de las veces estamos los docentes. Insisto, también es importante lo que dice sobre la víctima, nunca jamás desprotegiendo a la víctima y mucho menos haciéndola menos, por supuesto que no, pero que tengamos ese derecho y que en general como mexicanos estemos revisando y exigiendo un sistema judicial, un sistema penal mucho más justo. La Procuración de Justicia en México está corrupta. Así es. Está corrompida. El ejercicio de los fiscales está corrompido.
se compra. El ejercicio de los jueces, a pesar de la reforma judicial, no está dando buenos resultados, lo vemos permanentemente, particularmente en el Estado de México, y esto es lo que hay también en el fondo y no podríamos soslayarlo ante toda esta problemática. Si hay algo que causa inseguridad, que causa incertidumbre, que causa miedo, es cómo actúan los fiscales, cómo actúan los ministeriales, cómo actúan los jueces. Ahora hasta la policía municipal. Y ahora la policía municipal, particularmente en Iztapaluca, y bueno, no se diga Chicolapa, Chimalhuacán, en fin. Vamos a pasar, a hacer una pausa para pasar al siguiente tema. Vamos a una pausa. Pues estamos de regreso, amigos de Comunicadores MX, público amable, Escuelas en Movimiento. Oscar, Jessy, pues pasando de las noticias no tan agradables a algo que realmente nos emociona, que celebramos, que aplaudimos, todos los que hemos sido en algún momento acompañados, abrigados por el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, a propósito de que cumplieron 14 años de existencia. Estuvimos en San Sebastián Atlatelco, en Zumpango, el domingo pasado. Muy agradable el encuentro. Hubo comida, hubo participación de colectivos de distintas latitudes del territorio nacional. Durango, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Baja California, del Valle de San Quintín. Compañeros de la 28 de octubre de Puebla, de Yucatán, compañeros de Yucatán, Campeche. El Seferino Ladrillero, el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, tiene presencia en distintas entidades por su trabajo. Es que es necesario reconocerles que han tenido un proceso de expansión por su desempeño, derivado de su buen trabajo. Claro. Derivado de un trabajo que se caracteriza por tener éxito en la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos originarios, de la naturaleza del territorio, del agua, de la libertad, obviamente de la libertad de los presos inocentes, de los presos políticos, de desapariciones. Su trabajo es sobresaliente al grado que, bueno, hemos recordado que en el periodo pasado el compañero Toño Lara fue uno de los postulados a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Sí. Nosotros lo defendimos, pero bueno, no ha podido esto modificarse y creo que es necesario, es bastante importante que el ombudsperson de esta entidad en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México pudiera ser presidida por un compañero que efectivamente defienda los derechos de los mexiquenses, más que estar esperando a ver qué instrucciones da el gobierno en turno. Un compañero como el licenciado Antonio Lara, claro. Un compañero abogado de veras que ha estado en las calles, en las mazmorras, que ha estado en las prisiones, buenas, que ha estado en frente de los granaderos, encapsulado, junto con la gente que es reprimida. Uh-huh. Bueno, hay mucho que decir sobre este evento, un evento donde nos encontramos con distintas dirigencias, representantes de organizaciones. Nos encontramos con nuestras entrañables compañeras de Haz Valer Mi Libertad, que recientemente levantaron su plantón de más de 150 días frente a la Fiscalía del Estado de México. Los saludamos con mucho respeto. Y dimos un mensaje de felicitación a Toño Lara, nuestro gran compañero. Pues un encuentro realmente afortunado, ameno. Conmovedor, diría yo, discúlpame que te interrumpa, pero
muy conmovedor. Es una cosa increíble, bella, reunirse tantas personas allí, representantes de distintas luchas de nivel nacional, de nivel internacional, incluso algunos de ellos. Todas estas personas que coincidimos en el ideal de la justicia y ver que todos ellos tengan una palabra de agradecimiento, un mensaje de agradecimiento total para los ceferinos, como se les llama cariñosamente, todo el mundo. Y ahí estaban los ceferinos. Sufrimos la represión de los granaderos y ahí estaban los ceferinos. Fuimos encarceladas y ahí estaban los ceferinos. Vamos, ese mensaje, mira, me estremezco, me emociona. Estábamos en plantón y ahí están los ceferinos. Dice una de las compañeras, la licenciada Argelia Betanzos de Oaxaca, de las mujeres mazatecas, también defensora de derechos humanos. Esos abogados que están ahí con un taco de frijoles, que no te van a pedir jamás el dinero, la dádiva a cambio, que están porque quieren defenderte, porque están convencidos que no van a sacar provecho de lo que hacen, y alguien en quien puedes confiar enteramente. Alguno de los compañeros dice, bueno, y nos preguntamos si esos que son de Marte o son de otro planeta. ¿Salieron? ¿De qué viven? Porque no tienen esta forma de presentarse de ejercer el derecho como los abogados que ordinariamente conocemos, ¿no? Así es. Efectivamente, admirables personas, sencillas, todo un equipo de abogados, de pasantes que tienen una plataforma de difusión, una plataforma para generar, por ejemplo, avisos, para generar estas alertas. Que valen mucho la pena su experiencia. Han podido tener presencia en este territorio virtual, en la comunicación, en las redes sociales, y lo reconocen incluso personajes de gobierno, personajes del Poder Judicial. Estuvo presente un representante del presidente de la Suprema Corte de Justicia tomando la palabra y reconociéndoles. Una jueza de Toluca. Dice la primera jueza penal electa en un distrito de Toluca, presente ahí también, ¿no? Para agradecer, para reconocer el trabajo de los ceferinos. Vamos a ver algunas. Pues, ¿qué les parece, compañeros? Si vamos a este hermoso video, una breve introducción, más bien una narrativa histórica que nos hace la coordinadora del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, la licenciada Fabiola Vite. Vamos a verlo. Vamos. De un libro de García Márquez. Y ahí estaba don Cefe con sus 7 décadas de vida y sus 3 de lucha. Le preguntaron si veía bien que la historia de su lucha se siguiera difundiendo en el mundo a través de los tiempos. Él les dio permiso de usar su nombre. Y así es como Ceferino Ladrillero nos recuerda que cualquier persona, sin importar su origen, su edad, su formación o cualquier otra condición, siempre que defienda la dignidad y la justicia, puede ser una persona defensora, así como todas las que estamos acá. Hace no mucho supimos que a don Cefe le empezaron a fallar las rodillas, de modo que sentarse mucho tiempo le dolía y estar parado también. Pero también dice que un día las rodillas le dejaron de doler y entonces se agarró a caminar el mundo, a conocer lugares que nunca había visto. Hay hasta quien dice que en los momentos más oscuros les ha dado aliento. Por otro lado, les cuento que para el logotipo, los compas escogieron una flor de loto. Por ahí la pueden ver. Que si bien la flor de loto no es una flor originaria de México, pues les hizo sentido cuando supieron que era una flor que tiene la capacidad de crecer en aguas lodosas. Así como el ceferino que germinaba, donde las condiciones eran bien adversas. En este camino de resiliencia, esperanza, lucha y mucha dignidad, hemos transitado de todo: ausencias, encuentros, angustias, risas, oscuridades, solidaridad, tempestades, victorias, pero siempre juntas y juntos, con la certeza de que nos tenemos las unas a las otras en esta búsqueda de justicia, amor y dignidad. A veces ha tocado aguantar, otras veces sostener, pero siempre claras de que nuestra lucha es justa. Hemos caminado con pueblos campesinos, indígenas otomís, mazahuas, triquis, amuzgos, nahuas, mayas,
con movimientos urbano-populares, magisteriales, jornaleros, estudiantiles, magisteriales, feministas, antirracistas, anticapitalistas y antitodo. También hemos encontrado en la sociedad civil organizada aliadas y aliados valerosos, solidarios, y uno que otro ángel de la guarda, dirían por ahí, que nos ha apoyado y a veces hasta le gruñen a los que nos ladran. Asimismo, también hemos construido alianzas estratégicas con autoridades y organismos no jurisdiccionales, con quienes hemos logrado buenos avances en la defensa de la vida, la libertad y la justicia. Algunas de estas personas incluso hoy están presentes. Hoy aquí les mandamos un saludo con gusto por su presencia. Muchas gracias, compañero que viene de la Suprema Corte a este aniversario. Ahora quiero reportarles que en este tiempo hemos logrado liberar de las fauces del Estado y su olvido a más de 100 personas, entre activistas y personas injustamente presas. Usamos nuestros saberes, esos que nos dieron en la escuela pública y gratuita, pero con aportaciones de todos los mexicanos, para defender la gestión comunitaria, luchar contra el desplazamiento forzado, exigir la reparación del daño por los actos irregulares del Estado, y también hemos exigido el respeto al territorio ancestral de indígenas otomíes. Hemos impulsado leyes para la liberación de personas injustamente presas. Compartimos continuamente programas de formación en derechos humanos, capacitando a cientos de personas vía talleres, escuelas populares, foros de calle, con la finalidad de que el conocimiento sea una herramienta para todas y todos. Hoy en día tenemos una presencia nacional e internacional en medios y redes sociales. Tenemos una capacidad de interlocución institucional del más alto nivel con autoridades en todos los niveles de gobierno, así como organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil nacional e internacional. Saludos, compas de Médicos Sin Fronteras, de la Organización Mundial contra la Tortura, que hoy andan por acá. Y bueno, pues una de nuestras fortalezas ha sido impulsar articulaciones locales, como lo fue en su momento el Fuego de la Digna Resistencia, la Caravana Mexiquense, y hoy en día a nivel nacional la Unidad Nacional Independiente en Resistencia UNIR. Saludos, compas. Pero sin duda nuestro logro más importante ha sido mantenernos vivas, libres, organizadas en unidad y con nuestras convicciones bien plantadas. Hoy mantenemos vigente nuestro propósito: poner nuestros saberes y herramientas al servicio de los movimientos, pueblos y luchas en la búsqueda de la vida y la dignidad. En el horizonte del Ceferino están ustedes, erguidas, vivas, libres, en un domingo como hoy, reunidas con sus familias en sus pueblos, sembrando frijoles, no aviones, ni inmobiliarias, ni megaproyectos de muerte, jugando con sus hijos o sus nietos, paseando por sus bosques, buscando hongos, caminando cual flores rojas por la montaña, preparando las evaluaciones de sus alumnos para el lunes siguiente. Rebeldes, contestonas, gritonas, valientes siempre, en calma sí, pero con el fuego listo en el pecho y el alma para cuando la injusticia toque sus puertas. Gracias a todas y todos por inspirarnos con sus historias y su valor. Gracias por la tenacidad y el amor que imprimen en su lucha por la tan anhelada justicia. Nosotros existimos porque ustedes resisten con dignidad. Felicidades y gracias a mis compañeras y compañeros del Ceferino Ladrillero. Pues conmovedor el mensaje, salvo lo que ustedes opinen, la narrativa que hace la licenciada Fabiola Vite sobre la historia del Ceferino Ladrillero, de por qué se llama Ceferino Ladrillero. Y de eso me brinca, me gusta, me quedo con la idea de Ceferino Ladrillero puso el ejemplo, mostró que cualquier persona, no importando su condición, no importando su nivel académico, su situación económica, puede convertirse. Incluso el nombre, ¿no? Así es. Todo mundo puede ser Ceferino Ladrillero. Exactamente. Cualquiera que quisiera, que así lo desee, puede convertirse en un defensor de derechos humanos, en un defensor de las minorías, en un defensor de las personas perseguidas injustamente. Eso creo que es realmente maravilloso.
Y cuando ella continúa con la narrativa y dice, así nos fuimos sumando a las luchas, así nos fuimos pues integrando, me llama la atención, ya que estuvimos ahí, de esta mujer que dice, quiero presumirles que el Ceferino se estrenó con nosotros. Hace 14 años ellos le entraron a defenderlos y hasta la fecha caminamos juntos. En Magú, para defender el bosque. Así es, y qué cosa más hermosa pensar que lleves 14 años luchando y esos mismos abogados que llegaron al inicio de tu lucha se mantengan y se mantengan fieles, se mantengan firmes. Algo que me llamó mucho la atención de todos los participantes era, ellos no se venden, ellos no aceptan dinero, ellos no aceptan dádivas, ellos no han aceptado cargos que les han ofrecido a cambio de vender nuestras luchas. Y aquí seguimos caminando con ellos. La CEMPA, los pueblos de la Sierra Sur de Guerrero, incluso ellos hablando pues de la defensa férrea que ha hecho el Ceferino por la libertad de nuestra compañera Kenia Hernández. Ellos se enmarcan y dicen, es el Ceferino ladrillero quien se ha mantenido, entre otros. ¿Sí? Recordarás que en el evento del domingo se dividió en dos grandes bloques. Los representantes, tres, sí es cierto. Los representantes de grupos de otros estados a nivel de la República Mexicana, el otro bloque de compañeros del Estado de México, en donde nos dieron el honor de estar en el presidium, y luego de los mensajes internacionales del ámbito internacional. Me llama la atención y creo que es necesario comentarlo en nuestra entidad mexiquense, el Ceferino ladrillero, porque es precisamente en el Estado de México donde surgen, bueno, más bien donde se van asentando y van teniendo sus fundamentales participaciones. Sí. Son ampliamente reconocidos y hay muchas organizaciones que han participado caminando junto con ellos, y creo que una lucha que hay que resaltar es la lucha por la liberación de los presos inocentes. Así es. Uno de los procedimientos que se adoptaron como una bandera trascendental en esta entidad es la lucha por la amnistía. Un procedimiento que fue aceptado por la legislatura en el régimen pasado, durante el gobierno de Alfredo del Mazo, como estrategia para poder liberar a los presos inocentes. Fue una ley de gran calado porque estableció, a diferencia de la amnistía federal, que sí se admitieran casos de delitos graves para la liberación mediante la amnistía. ¿Cuáles son los delitos graves? El homicidio, el narcotráfico, delincuencia organizada, el secuestro, y se previó en la ley que podía ser amnistiado alguien que haya sido acusado de un delito grave si un organismo nacional o internacional de derechos humanos dictamina que fue víctima de violaciones al debido proceso o de sus derechos humanos. Y muchos lo acreditaron, claro, y muchos lo hicieron posible, pero el Poder Judicial del Estado de México se lavó las manos se resistió claro, y no cumplió con su cometido. En aquel régimen, cuando comenzó el procedimiento de amnistía, sí se consiguieron por lo menos 20 y tantos dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, admitiendo que hubo violaciones al debido proceso, pero no se liberaron. Esto es el motivo por el que se fue consolidando y porque nuestras compañeras de Haz Valer Mi Libertad, organización que conformamos en el 2020, fuimos parte de este procedimiento, siempre de la mano con los ceferinos. Incluso se formó un observatorio de la amnistía, un observatorio internacional que estuvo sistematizando lo que estaba pasando con la amnistía. Pues bueno, dio resultados parciales, desafortunadamente no en todos los casos en los que se necesitaba, los que se requería. Se han liberado algunos compañeros, de los más emblemáticos, el de Daniel Blas y el de Tomás Crisanto,
pero quedan muchos. Esto es lo que ha motivado que la lucha continúe, y ahora con esta legislatura actual, la amnistía se refrenda. Oscar y Vicky, constantemente nos han mencionado que Ceferino Ladrillero, este centro de derechos humanos, ha apoyado, ha acompañado de manera solidaria y firme, sin lucro, además, a distintos compañeros. Me intriga un tanto saber si tú es que también viviste, Oscar, el acompañamiento de Antonio Lara o de este colectivo ya formado, claro o desde cuándo tienes Fíjate que desde antes que yo cayera preso, que me tomaran preso en el 2014, en abril de 2014, me tocó conocer a Antonio Lara Duque, y aparte de su equipo, es un equipo amplio que ha venido cambiando, que se han incorporado más y más abogados, más muy compañeros. Jóvenes, por cierto. Todos muy jóvenes, muy jóvenes todos, sí. Recién egresados de las universidades, haciendo su servicio, muy jóvenes, siempre de la mano de las luchas, siempre solidario, y efectivamente ellos acompañaron mi prisión. Nuestros compañeros estuvieron en plantón. ¿Ya estaban conformados como...? Ya estaba conformado como Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Hicieron pronunciamientos públicamente, y luego se incorporaron a un referente, a un frente de organizaciones en el Estado de México, que se llamó el Frente el Fuego Nuevo de la Digna Resistencia. Diversas organizaciones que hicieron una caravana estatal, que hicieron múltiples acciones para visibilizar injusticias de distintos sitios, Tlanisco, Atenco, el de que les habla, y fue bastante sólido este movimiento. Ellos acompañaron todo este proceso que yo vivía en prisión. Salgo de la cárcel y emprendemos conjuntamente en la lucha por la liberación de presos inocentes, y ahora nuestros compañeros pues están promoviendo este otro esfuerzo de carácter nacional, la Unidad Nacional Independiente en Resistencia. Es un frente nacional que ha podido tener ya interlocución con el gobierno federal. Marchamos el año pasado con ellos, precisamente. Marchamos con ellos cuando se dio a conocer. Así es. Y hemos estado de cerca con diversas organizaciones que forman este gran referente nacional, la CEMPA, la 28 de octubre. Convocados por el Ceferino. Convocados por el Ceferino Ladrillero. Es un gusto realmente para nosotros haber tenido estos pasos conjuntamente con los compañeros ceferinos, los compañeros de la UNI, los compañeros del Fuego de la Digna Resistencia, en fin, toda una experiencia. Toda una historia. Toda una historia. Y que afortunadamente una historia que sigue, y esperamos, deseamos para nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, que no sean 14, sean muchos años más. Muchos años más de resistencia. Y esto se lo decimos directamente a Antonio Lara, porque ahí en Zumpango le robamos unos minutos. Sí, claro que sí, pues antes de despedirnos, ¿no? Claro, porque es el video del cierre. Sí, es un video emotivo también, claro, porque se tuvo la posibilidad de platicar con el licenciado Antonio Lara. Oscar tuvo la oportunidad de, a nombre de la red autogestiva y solidaria, pues darles un mensaje de felicitación y también, como no, de reconocimiento a su lucha, de agradecimiento por el acompañamiento que han hecho también a La Raíz en su momento. Pues vaya este video, y con esto cerramos porque el tiempo se nos acabó. Agradeciéndote mucho, Vicky, agradeciéndote mucho, Jessy, agradeciendo al equipo que está atrás, Eric, Karen, y nos vemos, el público que nos mira, muy buen provecho, nos vemos hoy en 8, y felicidades, Ceferino Ladrillero. Muchas felicidades. Muchos años. Gracias, compañeros de Comunicadores MX. Hasta la próxima. Hola,
Estamos en San Sebastián Atlatelco, municipio de Zumpango, en el Estado de México, con nuestro compañero, amigo, camarada, el licenciado Toño Lara Duque, quien ha representado desde hace muchos años, junto con un gran equipo de abogados y abogadas, al Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, que hoy se encuentra cumpliendo 14 años de edad. Una organización admirable en muchos aspectos, sobre todo por la sencillez, por la humanidad verdadera con la que defienden los derechos de los mexicanos, las mexicanas, de los mexiquenses. Nos hemos visto en muchos procesos, en muchas acciones, nos hemos encontrado en la defensa real, en el territorio, en el terreno, en los centros de poder, y queremos manifestar de parte de la Red Autogestiva y Solidaria y de parte de nuestro programa Escuelas en Movimiento de Comunicadores MX nuestro reconocimiento y bueno, nuestra felicitación por este 14 aniversario. Para nosotros ha sido toda una experiencia muy nutritiva para la vida, para la existencia, para nuestra ideología, haber caminado juntos, habernos acompañado en distintos procesos, haber vivido la solidaridad real. Para nosotros ha sido bastante aleccionador el trabajo de ustedes y esperemos que las cosas continúen en esta perspectiva y se vayan todavía consolidando. Sabemos que continúan ustedes haciendo esfuerzos formidables para construir la UNIR, un referente nacional de lucha en distintos sectores de las necesidades que tienen los pueblos, entre otros esfuerzos. Entonces, pues mucho reconocimiento, nuestro abrazo fraterno. Toño, por favor, hagámoslo llegar también a todos los compañeros, a Fabi y a todos los compañeros del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Y quisiera que nos regalaras un mensaje, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están viviendo 14 años? Sí, brevemente, no te quitamos mucho tiempo. No, al contrario, para empezar, profe, es obviamente un gusto poder haber contado con su participación aquí en este aniversario. Efectivamente, yo quiero resaltar que pues tiene ya algunos años que nos conocimos. Nos conocimos antes de su injusta prisión. Sí, antes del 2014. Estuvimos allí al tanto y tuvimos también el gusto de verlo recuperarse libertad. Y todos estos años yo podría decirle que destaco mucho que hasta el 2020, del 2012 al 2020, el Centro Ceferino fue una organización de corte esencialmente mexiquense. Y yo creo que este 14 aniversario termina de clarificar que en los últimos 6 años el Centro Ceferino ya es una organización con presencia nacional. Sí. Ya más de 10 estados de la República se hicieron el esfuerzo por venir. Efectivamente, representantes de sus distintos movimientos, de sus distintos pueblos, pero tuvimos compañeros y compañeras desde Baja California hasta Chiapas. Entonces, eso yo creo que es lo principal que quiero destacar el día de hoy, que el resultado del trabajo ya se nota a nivel nacional. Y efectivamente cerraría diciendo que pues estamos convencidos de que la lucha por los derechos humanos, por la dignidad de las personas, por el medio ambiente y todas las causas que más que nosotros abanderan la gente que acompaña. Esas causas están vigentes y vamos a seguir luchando hombro a hombro con los que están aquí y seguramente con los que seguiremos encontrando en este camino. Pues Toño Lara, todo nuestro reconocimiento, felicidades y seguimos en pie de lucha. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. luego.